El tiempo es un ladrón silencioso, pero a Isabel le había robado con un rugido ensordecedor. Su vida no era una línea continua, sino un lienzo partido por la mitad, donde una década entera había sido borrada, dejando solo un vacío doloroso con forma de hombre amado. El peor duelo no es el de la pérdida, sino el del olvido forzado. En el frío perpetuo de O Jardín da Memoria, la floristería de Isabel, las sombras eran más densas que las propias flores. El aire en el pequeño pueblo costero, fuera de temporada, era salado y melancólico, un aliento gris que entraba por las rendijas de las ventanas viejas. Ella se movía entre jarrones y objetos cubiertos de polvo, tocando posesiones de un pasado que sentía con el corazón, pero no con la mente. La casa era un relicario de un matrimonio que, según todos le decían, había sido profundo y feliz. Pero para ella, esa felicidad era solo una historia contada por extraños, un hermoso fantasma que se negaba a materializarse. Necesitaba la verdad, no las versiones suavizadas de su dolor. El campanario de la ciudad, azotado por el viento constante del Atlántico, emitía una melodía repetitiva y lúgubre, casi un eco. Para Isabel, sin embargo, aquel sonido no era solo el viento, era la nota exacta que su esposo tocaba en su viejo violín. Era un gancho sensorial, una burla cruel de su memoria perdida. Aquella floristería, más que un negocio, era el campo de batalla donde lo olvidado luchaba por volver. Había un rumor silencioso en el pueblo, una verdad a medias sobre la florista y sus flores, que eran extrañas, poderosas. Se decía que en ese lugar la botánica no era solo ciencia, sino un arte místico de la psique, una forma de abrir grietas en el muro del olvido. Isabel presentía que la clave para desbloquear los 10 años perdidos no estaba en médicos o terapias, sino en el aroma agridulce y polvoriento que emanaba de su propio jardín descuidado, en la sutil y dolorosa magia que dormía en las raíces. Antes de continuar, suscríbete al canal. Lo que está por ocurrir te dejará sin aliento. Isabel era una silueta frágil, sus 60 años llevados con una dignidad silenciosa que contrastaba con la confusión interior. Había algo noble en su dolor, una quietud que invitaba a la lástima, pero prohibía la compasión fácil. Sus manos, a pesar de la edad, eran hábiles, siempre buscando tierra o seda, un reflejo automático de una vida de jardinería que su mente ya no recordaba por completo. La amnesia la había convertido en una recién llegada a su propia existencia, una huésped en su cuerpo, obligada a leer el diario de una mujer que había sido ella misma. La floristería, renombrada irónicamente como el Jardín de la Memoria por su difunto marido, un gesto que ahora le parecía profético y cruel, era un sobrado antiguo con goteras de melancolía. El interior olía a humedad, a madera vieja y a la dulzura marchita de las flores que nadie había cuidado durante su convalecencia. La luz entraba turbia por los vitrales sucios, proyectando figuras borrosas sobre el suelo de tablones desgastados, un ambiente que gritaba: aquí se detuvo el tiempo. El contexto social de Isabel era tan estrecho como la calle empedrada que bordeaba su tienda. La pequeña ciudad costera vivía de la nostalgia y de los turistas estacionales que nunca llegaban con la suficiente frecuencia. Era un lugar donde los secretos flotaban en el aire salino y donde todos sabían que Isabel había perdido no solo a su esposo en aquel accidente, sino también a sí misma. Ella sentía esas miradas, los susurros comprensivos, y eso aumentaba su frustración. La pena que sentía era auténtica, pero se sentía como una impostora al no poder recordar la fuente exacta de su llanto. La falta de su esposo
No era una ausencia vacía, era una presión constante en el pecho, una vibración fantasmal. Era el olor a tabaco de pipa que creía oler cuando barría el porche, la forma en que una sombra cruzaba el pasillo y que solo podía ser él. Lo que había perdido no era solo un hombre, sino el ancla de su realidad. Su miedo más profundo no era a la soledad, sino a descubrir que el hombre que había amado y que ahora intentaba recuperar de los fragmentos, no era el ser noble que el pueblo le describía. Las texturas del lugar eran parte de su tortura sensorial. El tacto áspero del granito frío de la encimera, la suavidad inesperada de un pañuelo de seda olvidado en un cajón, la capa fina de hollín que cubría las hojas de los helechos de interior. Todo parecía gritarle: «Esto es real, tú lo viviste», mientras su mente se negaba a procesar la información. Estaba atrapada entre la evidencia física de su vida y la negación psíquica de su trauma. En la parte trasera de la tienda, la estufa, un invernadero de cristal sucio, era una prisión de aire caliente y viciado. Allí, la temperatura era insoportable, un contraste con el frío de la calle, y era donde la mayoría de las plantas más raras y antiguas se habían rendido. El sonido más notable era el crujido constante de la madera que parecía respirar, junto al tintineo de un viejo carillón de viento roto que colgaba sobre la puerta de servicio, como una promesa constante de melodía que nunca llegaba. La fragilidad de Isabel era contenida, oculta bajo una pulcritud obsesiva. Limpiaba la floristería metódicamente, buscando orden en el caos de los objetos. Cada jarra pulida, cada estante alineado, era un intento desesperado de imponer estructura a su memoria fragmentada. Sentía que si podía restaurar el orden en su entorno, de alguna manera mágica, también podría restaurar el orden en su mente. Su deseo era elemental, ser completa de nuevo. No solo recordar, sino sentir la conexión sin interrupciones con el hombre que había muerto. Quería sentir el luto con plenitud, para poder de la misma manera sentir la esperanza. Quería encontrar el punto exacto donde la vida se había detenido para poder reanudar su marcha. El vacío era una herida abierta que no sangraba, y su única medicina eran las plantas. Había una especie de nobleza silenciosa en su persistencia. No se quejaba, no buscaba el apoyo continuo, simplemente trabajaba con la convicción ciega de que la verdad, por dolorosa que fuera, estaba enterrada en la tierra que una vez había amado y descuidado. Estaba lista para pagar cualquier precio por la plenitud de su propia historia. La rutina de limpieza metódica de Isabel la llevó finalmente al área olvidada de la estufa, la prisión de aire caliente y viciado. Un espacio donde la vida había cedido y solo quedaban tallos secos y macetas polvorientas. Fue allí, en un acto de pura desesperación, que el equilibrio precario de su nueva vida se rompió. Encontró una vieja manguera de jardín, la desenrolló y con una mezcla de piedad y rabia dirigió un chorro de agua fría hacia las raíces secas de una serie de plantas que parecían momificadas. Mientras el agua penetraba la tierra compactada, el sonido era amplificado en el silencio sofocante del invernadero. Siseo del agua fue el detonante. Justo cuando el primer cactus, que parecía muerto, empezó a hincharse con la hidratación, un relámpago cegador cruzó la mente de Isabel, una sobrecarga sensorial repentina que no era dolor físico, sino una punzada de realidad absoluta. No era una imagen completa, sino un fragmento sonoro vívido. La risa clara y resonante de su esposo, no una risa general, sino la específica, gutural, que emitía cuando le ganaba en un juego de cartas en el porche. Era tan real que
Isabel giró la cabeza, esperando verlo allí, apoyado en el marco de la puerta. El corazón se le aceleró con una mezcla de terror y éxtasis. La memoria no había vuelto por completo, había regresado como un eco. El agua goteaba del techo de cristal y el olor a tierra mojada se intensificó, un aroma terroso y potente que superó el dulzor de las flores. Este cambio olfativo trajo consigo un recuerdo táctil, la áspera textura de una manta de lana vieja y gastada, con la que solían cubrirse durante las noches frías, una textura que ella sentía ahora bajo sus dedos, a pesar de estar tocando solo la manguera de goma. Este primer despertar de las plantas le reveló el poder místico de la floristería. No era solo un lugar de ventas, sino un catalizador. Cada planta, al recibir el sustento, parecía devolverle un fragmento de la vida que había absorbido. El dilema se planteó de inmediato. Debería seguir regando, arriesgándose a ser inundada por el dolor que la amnesia la había protegido de sentir. Su curiosidad superó a su miedo. Era una adicta a la verdad, aunque solo la recibiera en dosis pequeñas. Continuó con una orquídea vibrante de color púrpura profundo, un ejemplar que su esposo había traído, según las notas encontradas, el día de su aniversario. Al tocar la flor, su mente se llenó de una imagen visual completa y dolorosa. Su esposo, con la camisa de cuadros, arrodillado frente a ella en el salón, ofreciéndole la orquídea, sus ojos llenos de una devoción que ella no podía recordar. Pero el recuerdo no era puro éxtasis. El recuerdo de la orquídea vibrante evocaba también una sensación de inmediatez, un presentimiento. Había una frase que flotaba en el aire, un diálogo que no lograba escuchar del todo, pero que terminaba en un tono de amarga reconciliación. El incidente incitante no era solo el recuerdo, sino la promesa de un conflicto oculto en los años perdidos. En un rincón oscuro de la estufa, lejos del sol, yacía la planta más enigmática y perturbadora, un anturio negro. Su tallo era fuerte, pero la flor estaba ausente, solo un capullo cerrado, oscuro como la obsidiana. Había un aura de repulsión y fascinación. Isabel tocó sus hojas frías y no recibió nada, ni sonido, ni olor, ni imagen. Solo un silencio absoluto y una presión indescriptible en el pecho. Comprendió de inmediato. Si las flores comunes le devolvían los fragmentos de la vida diaria y el amor, el anturio negro, que se negaba a florecer, guardaba el secreto más oscuro, el momento exacto de la muerte de su esposo y la verdad sobre su propio trauma. Yacía ante ella la decisión. Forzaría el florecimiento de la flor más sombría para obtener la verdad completa, arriesgando su frágil paz mental, o la dejaría marchitar en el olvido. La inacción ya no era una opción. La decisión de Isabel fue la de la arqueóloga. Tenía que desenterrar, capa a capa, la verdad. Se armó con regadera y tijeras, sintiéndose menos como una florista y más como una exploradora en su propia psique. El anturio negro, sin embargo, permaneció obstinadamente cerrado, una advertencia sombría que ella decidió ignorar. Empezó con las plantas que mostraban voluntad de vida, buscando las migajas de su matrimonio para fortalecerse antes del golpe final. Regó una maceta de claveles secos, de un color escarlata apagado. El contacto del agua trajo consigo no una imagen, sino una sensación de agitación, la urgencia de una discusión. No había gritos, solo la tensión cortante en la voz de su esposo, un tono de frustración y derrota. Isabel sintió el nudo en su garganta, la misma opresión que debió haber sentido 10 años antes. Se preguntó, ¿sobre qué discutíamos? El recuerdo se esfumó antes de la respuesta, dejando una ansiedad persistente.
La floristería se convirtió en su laboratorio de recuerdos. Trabajaba día y noche. Encontró un viejo geranio de color naranja brillante, un color que siempre había detestado. Al regarlo, la memoria regresó con una rápida secuencia visual. Ella, riéndose abiertamente en la cocina, y su esposo, con ese aire de niño travieso, disculpándose por haberle regalado la flor que sabía que odiaba. Era una memoria de amor ligero, pero la sonrisa de su esposo, que solo duró un segundo, parecía velada, como si ocultara algo. Micro cliffhanger. ¿Qué secreto se ocultaba tras esa sonrisa aparentemente feliz? La desesperación de Isabel crecía. Los fragmentos que volvían eran como piezas de un jarrón roto, hermosas individualmente, pero que aún no formaban un todo coherente. Estaba aterrorizada por la posibilidad de que su matrimonio hubiera sido una fachada de felicidad que se derrumbaría con la verdad total. Las pausas para el respiro eran raras. Se sentaba en el viejo sillón de terciopelo, agotada, mirando el anturio negro, sintiendo su frío silencio como un reproche. Un día, Laura, su vecina, apareció en la tienda. Laura era una mujer robusta, con ojos que transmitían una preocupación maternal y genuina. Había cuidado de Isabel durante su convalecencia. «Estás demasiado delgada, Isabel. Estás forzando demasiado la tierra», dijo con una voz suave pero firme, mientras miraba con aprensión el suelo húmedo. Laura era el mundo exterior, la fuerza opositora que representaba la necesidad de protección y el miedo a la verdad. «Necesito saber, Laura», respondió Isabel, su voz apenas un susurro. «Lo que no recuerdo me está matando más que lo que sí». Laura no insistió, pero su silencio se hizo más tenso. Ella las macetas secas, con movimientos que eran lentos y deliberados, casi como si estuviera tratando de retrasar el inevitable florecimiento de la verdad. Su presencia era un muro blando, pero resistente, contra la inmersión total de Isabel en el pasado. Isabel descubrió una parra de jazmín que crecía cerca de la ventana, con flores pequeñas y blancas. El jazmín la golpeó con la fuerza de un tren. Era el olor de su habitación, y con el olor, la memoria vívida de la intimidad, no solo física, sino emocional, el sonido de su esposo susurrando promesas de vejez, de eternidad. Era un momento de amor puro e incondicional que la hizo llorar por primera vez, un llanto de alivio que limpió la culpa superficial, pero que dejó al descubierto la vulnerabilidad. Luego vino el desafío. Encontró un arbusto de rosas trepadoras, secas y espinosas. Al regarlas, no sintió nada inmediatamente. Las rosas no querían hablar. Frustrada, cortó un tallo espinoso con sus tijeras de jardinería, y al hacerlo, una imagen fugaz cruzó su mente, un trozo de papel arrugado en el bolsillo de un abrigo. La sensación era de traición, una punzada fría. Micro cliffhanger. ¿Qué revelaba el papel arrugado y por qué la sensación de traición era tan intensa? La duda la asaltó. Había habido una infidelidad, un secreto devastador. El amor que el jazmín le había mostrado era una mentira. Se refugió en la introspección. Se miró en el espejo empolvado del pasillo. Su reflejo era el de una extraña, una mujer que buscaba desesperadamente una historia de amor perfecta en las ruinas. Era más fácil creer en el amor perfecto que en la traición. Pero la flor no mentía, y la duda era un veneno lento. Isabel notó que el anturio negro había cambiado sutilmente. Una pequeña veta de color rojo oscuro se había infiltrado en la base de su capullo. El color de la sangre, el color de la culpa. Ella intensificó su búsqueda, decidiendo que necesitaba armarse con toda la verdad posible antes de enfrentarse al último secreto. El
Invernadero se convirtió en un campo de batalla de la memoria, unas campanillas azules, delicadas y olvidadas. El agua las revivió, y con ellas la memoria de un viaje. Ella y su esposo en una playa fría, el sonido del mar del norte, el viento helado. Una imagen de él de espaldas a ella, mirando el horizonte, con una tristeza insondable. El silencio de ese recuerdo era más ensordecedor que cualquier discusión. Era la prueba de que el dolor no había nacido con el accidente, sino que había estado allí antes, incubándose. Laura regresó, trayendo sopa caliente. Ella percibió la intensidad de Isabel, la forma en que sus ojos se posaban en el anturio negro. Algunas cosas es mejor dejarlas dormir, Isabel. El recuerdo total no siempre es una bendición, le imploró, sus manos agarrando las de Isabel con fuerza. El diálogo era escaso, pero la intención era clara. Laura estaba asustada por ella. Isabel retiró sus manos con suavidad. Lo que soy ahora es solo un eco, Laura. La bendición es la verdad, sea lo que sea. La florista sintió la distancia emocional entre ella y su amiga. Laura quería protegerla, pero Isabel necesitaba el dolor para curarse. La florista se sentía sola, decidida a seguir. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el valor de seguir adelante? Decidió enfrentar el segundo misterio de la rosa. Buscó el abrigo mencionado en el fragmento. Lo encontró colgado en el armario de su esposo, oliendo a naftalina. Con dedos temblorosos, palpó los bolsillos. En el interior, encontró el papel arrugado. No era una carta de amor, ni una factura. Era un informe médico. El informe médico era de su esposo. Hablaba de una enfermedad degenerativa, de un diagnóstico que no le daba más de un año. La traición no era de amor, sino de silencio. Él había llevado la carga solo. El impacto de la revelación la hizo tambalearse. Su matrimonio no se había roto por infidelidad, sino por una verdad compartida a medias. La rabia la invadió. La rabia por el secreto, por el peso de la mentira que él había creído un acto de amor. La rabia se transformó en una introspección dolorosa. ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Por qué la había privado de la oportunidad de compartir el luto? La respuesta llegó con el viento del campanario. Él había querido protegerla, dejarle recuerdos de una felicidad intacta. El anturio negro, con su veta de sangre, ahora parecía latir. El capullo se había hinchado, la tensión era palpable. Isabel sabía que el momento estaba cerca. Solo le quedaba una planta más de las viejas, que no la había hablado aún. Era una dalia de color rojo intenso, casi carmesí. La dalia en el lenguaje de las flores significa dignidad y elegancia. Ella la regó con agua, sus manos temblando de anticipación. El recuerdo que volvió no fue visual ni sonoro, sino una sensación de pánico y velocidad. El olor a gasolina quemada, el sonido de un freno chirriando y una frase de su esposo, gritada al viento, cargada de una culpa profunda. «Lo siento, Isabel». La frase no era una disculpa por el diagnóstico médico o por el silencio. Era una disculpa por algo inmediato, algo en el coche. El fragmento la dejó jadeando, el aliento atrapado en el pecho. Comprendió. El accidente de coche no había sido un simple accidente. Había habido una razón, una acción de su esposo que lo había provocado. Micro cliffhanger. ¿Qué hizo él? ¿Qué quería decir con «lo siento, Isabel»? El capullo del anturio negro se había abierto solo 1 milímetro, dejando ver una negrura profunda. La flor Isabel estaba lista. Se acercó a ella. No había más plantas para consultar, no había más prórrogas. Su preparación había terminado. La verdad era inminente y su corazón latía al ritmo desesperado del campanario.
El Anturio la miraba, un agujero negro en la luz gris de la estufa. La atmósfera se volvió pesada, el aire cargado de ozono, como antes de una tormenta. Este silencio antes del clímax era la pausa reflexiva que necesitaba. Se permitió sentir el miedo, pero también la resolución. Quería cerrar el círculo. Decidió esperar al amanecer para el rito final. La noche era demasiado oscura, el recuerdo podía ahogarla. Quería la luz del sol, aunque fuera la luz turbia de esa costa. Salió de la estufa y se sentó en el porche, la brisa fría del mar golpeándola, un contraste necesario con el calor opresivo del invernadero. Se dio cuenta de que no solo había recuperado recuerdos, sino una personalidad. La mujer que había sido, con su temperamento, sus pasiones y sus errores, había comenzado a... Ya no era solo una silueta, era Isabel. El dolor de la verdad parcial había sido purificador. Había aprendido que su esposo había sido un hombre que la amaba profundamente, pero que también era humano, propenso a errores, silencios y miedos. Esto la preparó para la revelación final, ya no esperando un héroe perfecto, sino un hombre real. El sol comenzó a asomar, tiñendo el horizonte de un color lavanda melancólico. Isabel sintió una calma extraña. El miedo persistía, era paralizante. Se levantó y regresó al invernadero. El Anturio negro la esperaba, la punta del capullo abierta, invitando al sacrificio final. Isabel se acercó al Anturio negro, sus movimientos lentos, ritualísticos. Tomó el viejo cántaro de cobre que su esposo usaba para regar las plantas más delicadas. Llenó el cántaro con agua fresca, casi helada, contrastando con el calor sofocante del invernadero. Era el último acto de su búsqueda, el punto de no retorno. La revelación estaba contenida en 1906. El corazón oscuro de la flor vertió el agua con extrema lentitud, concentrada en el sonido del líquido penetrando la tierra. El silencio era casi absoluto, roto solo por el goteo del agua. Sus ojos fijos en el capullo. No hubo un flash inmediato. Hubo una absorción lenta, una resistencia final de la memoria al volver a la conciencia. Cuando el agua llegó a las raíces, sintió un escalofrío que la recorrió de la cabeza a los pies. La temperatura de su cuerpo bajó drásticamente, como si estuviera entrando en un sueño febril. La flor reaccionó. El capullo se abrió de repente con una velocidad terrible, revelando un color negro mate, una superficie aterciopelada que absorbía toda la luz. La revelación no fue una imagen borrosa, sino una inmersión completa en la escena, un horror sensorial total. Isabel estaba allí, en el coche, a su lado. El día del accidente, ella podía escuchar la discusión que se desarrollaba, ahora clara, intensa. Estaban discutiendo sobre el informe médico, sobre la enfermedad que él le había ocultado. Él quería irse a un lugar lejano para pasar sus últimos meses en secreto. Ella se negaba, furiosa por el engaño. El diálogo era una tormenta de amor herido y miedo. «Me estás robando mi tiempo, mi dolor compartido», gritó ella en el recuerdo. Su esposo, desesperado y con las manos temblándole por la emoción, conducía demasiado rápido. La revelación giró. Él, al volante, tomó una curva cerrada, todavía inmerso en la discusión. Ella, en un ataque de rabia, tiró de la palanca del freno de mano. No fue un acto de malicia, sino un reflejo impulsivo de ira y dolor. La escena se volvió un caos. El chirrido de los neumáticos, la colisión, la bolsa de aire golpeándola y el grito final de su esposo. «Lo siento, Isabel». La verdad se reveló con una crueldad insoportable. El accidente no fue una fatalidad, ni culpa total de su esposo. Fue una consecuencia de su propia acción, de su rabia momentánea.
Su esposo no se disculpó por conducir rápido, sino por la discusión, por haberle ocultado la enfermedad, por la rabia que la llevó a actuar. La amnesia no había sido solo un efecto del golpe, sino un mecanismo de defensa masivo para enterrar la culpa devastadora. El punto de virada fue la comprensión de que el antagonista no era el olvido ni un secreto de infidelidad, sino su propia incapacidad para gestionar el dolor y la rabia. Había culpado al olvido por 10 años, cuando la verdadera cárcel había sido la culpa que su propia mente había impuesto. Isabel retrocedió, su corazón latiendo en el vacío. Cayó de rodillas sobre la tierra húmeda. Se dio cuenta de que no solo había perdido a su esposo, sino que, en parte, ella era responsable del cómo lo había perdido. La flor, el anturio negro, era su espejo, reflejando la sombra más oscura de su propia alma. Esta revelación cambió todo. El luto que sentía ahora no era solo por la ausencia, sino por el remordimiento. El amor que habían compartido, aunque profundo y genuino, era imperfecto. Marcado por la rabia, el miedo y las decisiones equivocadas, y eso era más real, más difícil, pero curiosamente más humano. La presencia de Laura se hizo más intensa en el recuerdo. Laura, tratando de protegerla de la verdad, no porque fuera un monstruo, sino porque sabía cuán devastadora era la culpa autoimpuesta. Ahora entendía el miedo de su vecina. La nueva comprensión le dio una fuerza inusual. La verdadera curación no estaba en recuperar el héroe perfecto que el pueblo le había vendido, sino en aceptar la complejidad de la relación, incluso su propia parte en la tragedia. La amnesia había sido una mentira. La verdad era la única forma de verdadera redención. Isabel se levantó lentamente. Miró el anturio negro, ahora completamente abierto, su belleza sombría, implacable. Ya no era una amenaza, sino un testigo. El pasado estaba completo. Ahora solo quedaba la decisión: sucumbir al remordimiento o transformar la culpa en perdón. El invernadero se convirtió en un escenario. El aire caliente y saturado era irrespirable, y la negrura del anturio parecía expandirse, envolviendo a Isabel en una sombra asfixiante de autorreproche. El clímax no era una batalla física, sino una lucha feroz contra la culpa internalizada, contra la voz que le gritaba que ella era la responsable, la culpable, la que no merecía la paz. Se acercó a la flor negra, sus rodillas temblando. Cada paso era un esfuerzo monumental, como caminar bajo el agua. La imagen de su esposo gritando, «Lo siento, Isabel», se repetía en su mente, no como una acusación, sino como la última palabra de un hombre que, incluso en su último aliento, había asumido toda la responsabilidad. Este era el momento de la decisión crucial. «No fue tu culpa solamente», susurró al anturio, su voz áspera rompiendo el silencio opresivo. Era la primera vez que articulaba la verdad completa, el comienzo de la aceptación. Pero la culpa era un monstruo tenaz. La imagen del freno de mano, de su propia mano tirando, de él en un segundo de ira ciega, era vívida, dolorosa. Recordó el informe médico, el secreto de su esposo. Él había actuado desde el miedo a la pérdida. Ella había actuado desde el miedo al engaño. Ambos eran imperfectos. Ambos habían tomado decisiones equivocadas. El amor no era un refugio contra los errores, sino la razón por la que dolían tanto. En ese momento de intensa introspección, el viento afuera arreció con furia. El campanario sonó con una intensidad ensordecedora, tocando la melodía de su esposo con una fuerza salvaje. El sonido era un desafío, un recordatorio de la vida que se había ido.
Isabel sintió que si se rendía a la culpa, se uniría al olvido que tanto había temido. Se acercó aún más, hasta que la flor negra estuvo a centímetros de su rostro. Podía oler la tierra, pero también un aroma a metal frío, a óxido, el olor de la muerte. Era el momento de enfrentarse al enemigo, la sombra del hombre que amaba y la sombra de sí misma, la furia incontrolada. «Te perdono», dijo Isabel, su voz ahora más fuerte, dirigida a la memoria de su esposo y a su silenciosa mentira sobre la enfermedad. No era una absolución fácil, sino el reconocimiento de su humanidad compartida. Él la había amado lo suficiente como para querer protegerla hasta el final, incluso si eso significaba un engaño. Pero el perdón más difícil era el propio. La culpa persistía, fría y pesada. Sintió el peso de la década perdida, el dolor inexpresable que le había robado la capacidad de llorar funeral. En él, ese dolor era real, incluso si ella misma lo había provocado. «Me perdono», susurró, y esta vez la voz se quebró. El acto de perdonarse a sí misma fue el de mayor peligro emocional. Era abrir una compuerta que contenía 10 años de luto reprimido. Las lágrimas fluyeron, lágrimas calientes y dolorosas que no había podido derramar antes. La floristería se llenó de un llanto crudo, honesto, el verdadero rito de paso. El anturio negro, en un giro poético, pareció reaccionar a la liberación. La superficie oscura de la flor, antes mate y absorbente, comenzó a brillar con el rocío de sus lágrimas. La sombra se disipó y el negro se transformó en un color terciopelo profundo, casi azul marino, con un destello iridiscente. La flor oscura no era un símbolo de muerte, sino de verdad y aceptación. Había albergado el trauma, pero ahora, al ser enfrentada con el amor y el perdón, se había transformado en algo hermoso y complejo. El verdadero clímax no fue la revelación, elección de Isabel de abrazar la verdad dolorosa. Su decisión la invistió de una fuerza desconocida. Ya no era la mujer frágil que había salido del hospital. Era la mujer que había confrontado su propio infierno y había elegido el amor sobre la desesperación. La flor, con su nueva iridiscencia, era su corona de espinas transformada en corona de laureles. El recuerdo del accidente no desapareció, pero se suavizó. Ya no era un flash de horror, sino una parte integral de la historia de su amor. Una historia complicada, sí, pero real. Esto le permitió cerrar el ciclo, aceptando que el amor no borra el error, sino que lo perdona. Se levantó, su cuerpo dolorido, pero su espíritu ligero. El calor opresivo del invernadero se había disipado, dejando un aire fresco y limpio. La tensión había desaparecido. Había ganado la batalla más importante, la batalla contra su propia mente. El antagonista, la amnesia y la culpa implícita, había sido derrotado no por la fuerza, sino por la compasión hacia sí misma. El luto era ahora completo, reconocido, y por primera vez en una década, Isabel se sintió entera. Miró por última vez el anturio, una flor extraña, maravillosa. Era un recordatorio constante de que la vida y el amor siempre serían una mezcla de luz y sombra. Lo tocó suavemente, sintiendo la textura aterciopelada, una textura que ya no le daba miedo, sino que le inspiraba respeto. Este momento de total aceptación fue la liberación. Isabel no recuperó solo la memoria, recuperó su capacidad de amar sin reservas y de vivir sin el peso de un secreto que ni siquiera ella sabía que guardaba. El anturio negro se convirtió en el anturio del perdón. Con la verdad aceptada, el aire de la floristería cambió. Ya no olía a olvido y polvo, sino a la tierra recién regada y a una esperanza tierna. Isabel, ahora completa, salió del invernadero hacia la luz tenue de la mañana.
Su semblante, aunque marcado por el dolor, mostraba una paz que la fragilidad anterior nunca había permitido. Transformación no fue una negación del sufrimiento, sino la integración de éste en su historia. Su primer acto fue buscar a Laura, no para disculparse, sino para agradecerle su protección, aunque ya no la necesitara. Laura, al ver el brillo renovado en los ojos de Isabel, el peso de la culpa disuelto, comprendió sin palabras. La mujer que había vuelto del jardín de la memoria era más fuerte que la que se había ido. Ya no era una viuda vacía, sino una superviviente. Isabel no solo reabrió la floristería, sino que la reinventó. Limpió el polvo de los cristales, dejando que el sol inundara los pasillos. El jardín de la memoria ya no era un lugar de luto fantasma, sino un santuario de la verdad. Las flores, ahora cuidadas con una nueva reverencia, florecieron con una intensidad que nunca antes habían tenido, símbolos de que la vida continúa, incluso después de la más amarga revelación. El anturio del perdón fue colocado en un lugar prominente, un recordatorio constante de que la belleza puede nacer de la sombra más profunda. Los clientes que entraban notaban el cambio, no en la decoración, sino en la dueña. Isabel ahora hablaba de sus recuerdos, incluso de los dolorosos, con una ternura que solo la aceptación total puede otorgar. Había recuperado la fe, no en un destino perfecto, sino en la capacidad humana de amar, fallar y perdonar. Su transformación externa era sutil, la espalda más recta, una risa que ya no sonaba vacía. Pero la transformación interna era total. Había aprendido que el verdadero renacimiento no exige la exclusión del dolor, por el contrario, lo exige. El luto, al ser confrontado, se convirtió en una semilla de esperanza, una base sólida para el resto de su vida. Su amor por su esposo era ahora más profundo porque era real, despojado de idealizaciones. El viento del campanario, que antes le sonaba a burla y añoranza, ahora tocaba la melodía de su esposo como un abrazo final, una aceptación de que todo estaba bien, incluso lo que había salido mal. El sonido no era lúgubre, sino una banda sonora de redención. Había cerrado el círculo. Isabel, al anochecer, cerraba la floristería, su mano rozando el terciopelo oscuro del anturio. Ya no sentía el vacío, sino una plenitud cansada, pero satisfecha. Mirando el mar gris que reflejaba la paz en lugar de la soledad, sonrió por primera vez, una sonrisa sin reservas, y pensó: la memoria no es el jardín donde se entierran los muertos, sino donde el amor, al fin, vuelve a florecer. Si esta historia te conmovió, apóyame con un like y suscríbete para más relatos como este.